Bien, la principal cuestión que nos preocupa, más allá de lo que son las lesiones físicas, es el trato que dispensamos a las personas que sobreviven a una violencia sexual. Porque es fundamental atenderlas desde esa perspectiva sensible, empática, que atienda a todas sus necesidades, puesto que está descrito que el contacto de la víctima con el sistema de justicia es capaz de generar victimización secundaria. El cómo atendemos a estas víctimas desde el primer momento tiene una importancia fundamental para la recuperación posterior de estas víctimas tras haber sufrido esa agresión sexual. Por eso, desde la medicina forense actualmente estamos tan preocupados por atender de esa manera sensible y, como digo, atendiendo a todas sus necesidades para evitar esa victimización secundaria y que el proceso de recuperación sea lo más favorable posible. Bien, hay que decir que hasta 2016 se publicó en ese año un estudio que se hizo en todos los institutos de medicina legal sobre cómo atendíamos a las víctimas de violencia sexual. Y lo que detectamos en ese estudio es que había una carencia de formación no solo en cuestiones técnicas, sino en cómo debía ser esa atención a las víctimas. Desde ese año 2016, en el que este estudio fue publicado y se puso en conocimiento del organismo responsable de la formación de médicos forenses, que es el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, no ha habido un solo año en el que no se haya hecho formación específica en atención a víctimas de violencia sexual, pero no solo atendiendo, como digo, a esa capacitación técnica, a esos últimos avances en cuestiones técnicas, sino que también se ha prestado una atención muy especial a cómo debe ser ese trato y esos reconocimientos, cómo deben ser las exploraciones, cómo debe ser la recepción a las víctimas desde una perspectiva, como digo, de esa atención sensible y empática, atendiendo a sus necesidades. Yo creo que es una cuestión que viene heredada de los antiguos tratados de medicina legal en los que se atendía fundamentalmente a esas lesiones físicas. Anteriormente no se le daba la importancia debida al trauma que conlleva esa agresión física en la psique de la víctima. Y eso se vino publicando en la literatura clásica desde mediados del siglo XVI hasta que recientemente, a finales ya del siglo pasado, empezó a atenderse precisamente a esas otras cuestiones que iban asociadas a ese daño físico. A partir de ahí, los distintos estudios efectivamente acreditan que las lesiones físicas son relativamente infrecuentes. El que no haya lesión física, por supuesto, no permite decir que no se ha producido la agresión. Hay un grandísimo porcentaje de agresiones sexuales que cursan sin lesiones físicas, y lo que estamos haciendo es atender precisamente a esas otras cuestiones, a ese daño psíquico, a ese daño social, que también van asociados y acompañando a esa agresión sexual que, como decimos, en muchas ocasiones no va acompañada de un daño físico. Insisto, esto viene heredado de toda esa literatura clásica que se ha ido produciendo en los 4 siglos anteriores, en los que se ha desarrollado la atención o los exámenes, más que la atención, los exámenes a víctimas de violencia sexual, y es ahora cuando hemos tomado conciencia de que en esas agresiones sexuales hay mucho más aparte de esas posibles lesiones físicas. Bien, a mí me gusta hablar de los distintos protocolos que hay en otros países. En España, afortunadamente, tenemos un protocolo muy reciente, un protocolo de actuación forense en casos de violencia sexual, tan reciente como que tiene ahora 3 meses. Hay protocolos como el de Chile, que se publicó en el año 2016, que sí que aborda precisamente esta cuestión, cómo potenciar
digamos, la resistencia, la resiliencia de los propios profesionales para evitar el burnout que puede surgir por la atención a víctimas de violencia sexual. ¿Cómo actuamos nosotros? Precisamente tratando de aliviar en la medida de lo posible el daño que ha podido sufrir la víctima a través de una atención lo más sensible posible y, como digo, atendiendo a sus necesidades. Tradicionalmente las atenciones a víctimas de violencia sexual consistían exclusivamente en esa exploración física, pero ahora nos preocupa mucho explicarle a la víctima qué es lo que vamos a hacer, explicarle todos los pasos del reconocimiento, explicarle para qué vamos a hacer ese reconocimiento, para tratar de identificar lesiones, tratar de recoger indicios biológicos que permitan identificar al agresor. Incluso si la víctima ha sido sometida a algún tipo de vulnerabilidad química, le tenemos que explicar. Y esa recepción de esa información que le estamos dando a la víctima le ayuda a ella a definir y a elegir libremente qué partes del proceso de exploración forense quiere asumir, quiere aceptar, y en algunas ocasiones, de manera libre, le permite a ella rechazar. En resumen, ella es la dueña del proceso de reconocimiento y de exploración médico-forense. Y eso es muy importante porque eso reduce esa victimización, les alivia a las víctimas que se sienten atendidas debidamente y se sienten comprendidas, y en definitiva es un círculo el que establecemos en el que vemos que la víctima sale relativamente, si puede expresarse de esta manera, aliviada de ese reconocimiento, y eso a nosotros también nos reporta digamos, el ver que hemos conseguido aliviar ese sufrimiento de la víctima también nos beneficia a la hora de recibir menos impacto en cuanto a lo que es ese sufrimiento de las víctimas. A menor sufrimiento de las víctimas, nosotros también sentimos ese cierto alivio de haber conseguido que la víctima no sufra y, por supuesto, no se revictimice en el contacto con el sistema de justicia. Bien, hay una cuestión fundamental en el protocolo, que es lo que llamamos, es una obviedad, actuación precoz por parte del médico forense. Hasta ahora el médico forense no actuaba si no era a través del mandato judicial, de la interposición de la denuncia por la cual el juzgado nos ordenaba, entre comillas, pero es así, nos ordenaba realizar esa exploración a la víctima. Lo que proponemos en este protocolo, siguiendo las corrientes de los países más avanzados en estas cuestiones, en Estados Unidos, hay que decir que esa atención a la víctima, el permitirle asistencialmente que no sea un todo o nada, o denuncia usted o no lo reconocemos, el permitirle que su atención pueda seguir, realizarse paso a paso. Vamos a prestar la atención y luego usted ya verá, cuando se sienta más capacitada, cuando haya reflexionado, cuando haya valorado todas las cuestiones que rodean a una posible denuncia, usted libremente valorará si quiere denunciar o no. Pero nosotros ya hemos actuado precozmente, hemos obtenido las muestras, hemos visto si hay lesiones, y cuando digo que hemos obtenido las muestras tanto para la exploración biológica, evitando con esa obtención precoz que puedan degradarse las muestras, que las perdamos y que luego no seamos capaces de identificar al agresor si la denuncia se interpone varios días después. Y de la misma manera, si ha habido alguna vulnerabilidad química, esas sustancias desaparecen del organismo muy rápidamente. Si hemos actuado precozmente, vamos a poder identificar si ha habido alguna sustancia. El resumen es que en el momento en que nosotros tengamos conocimiento de que se ha producido una agresión sexual, bien a través del centro sanitario, a través de las fuerzas policiales, a través del juzgado en la mayoría de los casos, pero con independencia de si se hace a través del juzgado, si se ha prestado denuncia o no, nosotros vamos a actuar de manera precoz.
es una cuestión que hay que, desde mi punto de vista, es de las más destacables de este protocolo, además de otras en las que, como vengo diciendo, lo que nos preocupa es dar esa atención, explicar a la víctima todas las cuestiones y que sea ella la dueña del proceso de exploración y de reconocimiento, con lo cual esa atención, como decimos, centrada en la víctima, a ella le sirve para reducir esa victimización, ese impacto que el sistema de justicia podría producirle. Si se le impone a la víctima unas determinadas condiciones, estamos incidiendo negativamente. Si le damos a la víctima esa libertad para que sea ella quien decida, en base a las informaciones que le damos, eso le va a permitir disminuir ese grado de victimización del contacto con el sistema de justicia.